Buenos días. Continuamos hoy con el diálogo con todos los candidatos a la presidencia de la República, desde el norte de Bogotá, la sede de la revista Semana, en este Facebook Live para semana.com. Hoy nos acompaña Carlos Caicedo, candidato por firmas, exalcalde de la ciudad de Santa Marta, el rector de la Universidad del Magdalena. Carlos, bienvenido. Cuéntenos cómo va su candidatura. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y cordial saludo a todos los que nos siguen hasta ahora. Va muy bien. Propusimos una consulta entre los distintos candidatos que consideramos representan una opción de cambio en Colombia. Y bueno, finalmente estamos Gustavo Petro y yo en esa consulta para el 11 de marzo. Y cada vez son más los colombianos que se suman a una propuesta que le pone voz a las regiones en esta contienda electoral, que le pone voz también a la academia, porque pues muchos años lo consagré a la educación superior, que le pone voz a la gestión con resultados en ciudades intermedias, que finalmente son la mayoría de las ciudades colombianas, y que le pone voz también a una apuesta por el futuro. Tengo algunas preguntas que nos han mandado desde el día de ayer algunos de nuestros lectores y algunas de las personas que nos acompañan, pero los invito en este momento a quienes nos están siguiendo en nuestro Facebook Live a que si quieren que yo le haga alguna pregunta al doctor Caicedo, me la hagan llegar y yo la iré transmitiendo en la medida en que vamos desarrollando el diálogo. Doctor Caicedo, ¿cómo fue el origen de su candidatura? ¿Cuándo decide usted que quiere ser candidato a la presidencia y por qué por firmas y no por un partido? Bueno, primero porque los partidos están bastante desacreditados. Los partidos están en crisis. La gente no cree en partidos, en políticos ni en la política. De manera que hace muchos años tomamos la decisión de construir un movimiento ciudadano. Y así llegamos a la alcaldía de Santa Marta, después de haber enfrentado las maquinarias, los sectores de la parapolítica, que entre otras justamente me sacaron de la universidad y me privaron de la libertad por casi 5 años, porque obviamente quieren impedir que surjan nuevos liderazgos en las regiones que transformen lo público. Por eso la decisión de crear un movimiento ciudadano y recoger firmas para llegar a la presidencia de la República. ¿Cuándo surge esta candidatura? Surge desde la interpretación que hacemos de los problemas que existen en nuestro país y en la región, que van más allá de las polémicas de los políticos y de la ideología, que tiene que ver con los problemas reales de la gente, que tiene que ver con la desigualdad. Doctor Pardo, yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, viví en barrios de invasión, y la realidad dolorosa en nuestro país es que en buena medida nuestras grandes ciudades, nuestras ciudades intermedias están llenas de informalidad urbana, de pobreza, de barrios de invasión, y esto no se supera, no se resuelve. De manera que nosotros acometimos desde la alcaldía programas para la superación de la pobreza y la dignificación de barrios vulnerables, y yo creo que hay que superar estos estados de desigualdad profunda que se vive en nuestras ciudades, o en materia de ingreso, o en materia de empleo. A mí me duele profundamente que los jóvenes no vayan a la educación superior masivamente, que no sea un derecho que esté consagrado en la Constitución, de manera que sea un albur, un alia, casi que tienen que pelear una beca para poder sacar adelante su proyecto de vida. Yo estudié en un preescolar del Estado, en una escuela pública, en el Colegio Liceo Celedón, donde estudiaron tantos costeños insignes. Estudié en la Nacional. Yo todo lo que soy se lo debo a la educación pública. Y por eso mi obsesión para llevar a todos los jóvenes colombianos a la universidad, principalmente a la universidad pública. De manera que pasan los años y veo polémicas entre políticos, pero no se resuelven los problemas estructurales de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades para la juventud, que mejoren el acceso a la salud para las mayorías, que mejore el empleo y el ingreso, de manera que esto pues tiene que cambiar. Y tenemos que tomar una decisión de hacerlo desde las regiones que más sufrimos el centralismo, que más sufrimos los problemas irresueltos por una política que parece que nos hubiese dejado a nuestra suerte. Por eso tomé esta decisión, después de salir de la alcaldía, de haber
adelantado un proceso de cambios muy importantes en Santa Marta. Lo último que hicimos fue empujar los Juegos Bolivarianos con tanto éxito. Y dijimos, pues nada, hace 120 años no hay un costeño en la presidencia. Hace 45 años no se lanza ni siquiera un costeño a la presidencia. ¿Por qué las regiones colombianas hace años renunciaron a dirigir este país cuando antes era lo contrario? Sí. Ahora, Carlos, usted es conocido en su región, en su departamento, en su ciudad. Usted nació en Aracataca, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y a qué edad se fue para Santa Marta? Bueno, mi madre me llevó, mi mamá es cataquera, su madre también. Yo nací en Aracataca, pero a los 2 años ella me sacó de allí, pues a darme mejor vida. Pues tuve problemas de salud, entonces ella decidió llevarme a Santa Marta y ahí trabajó casi toda su vida en casas de familia, con muchachas del servicio, y finalmente pues pude estudiar gracias a su sacrificio. Y bueno, y al ejemplo también de mi padre maestro. Entonces, aunque llevo a Aracataca en el alma por todas las historias que ella me echa de Cataca, y pues me crié en Santa Marta. ¿Y sus recuerdos de niño son de Samario? De Samario. Más que de aracateño. Sí, claro. Aunque cuando ya conscientemente pude hacer algo por mi tierra, pues donde abrí los ojos, que fue Cataca, pues procuré conectarme desde la universidad con Aracataca, creando una subsede allá, y luego aún como alcalde, promoviendo que los Juegos Bolivarianos también conectaran con Aracataca. Realmente creo que hay que redimir estos pueblos nuestros, ¿no? Pero sí tengo como una historia común con García Márquez, ¿no? Porque su familia es magdalenense una parte y otra es guajira, y la familia mía es magdalenense y la otra mitad es guajira, con un abuelo palestino que tengo ahí que trabajaba también en la calle de los Turcos, que está relatado en 100 años de soledad. Así. El día en que se cumplió el plazo para que la registraduría anunciara cuántas firmas le reconocía, digamos, cuántas firmas estaban correctas entre un número alto de candidatos que presentaron un movimiento significativo de ciudadanos, sorprendió un poco el número de las firmas que respaldaron su candidatura, por nada distinto a que usted hasta ahora ha sido un político que se ha desempeñado en un terreno, digamos, muy local, que no aparece. Esta es, digamos, su primera aparición en la dimensión nacional. ¿Cómo hizo para conseguir esas firmas? ¿Cuántas sacó? Bueno, recogimos 2.053.000 más o menos, bueno, 2.058.000 realmente. Y la registraduría, en la verificación, en la revisión, nos reconoció 885.591 firmas. De manera que fuimos el sector alternativo y el movimiento ciudadano. De los 49 que empezaron a recoger firmas, entregaron 11. Y de los 11 fuimos los que más recogieron. Y la segunda, después el candidato de las maquinarias. De manera que eso es meritorio. ¿Qué refleja eso? Refleja que los ciudadanos que fuimos tocando, cansados de lo mismo, decían, votemos por este, que este es diferente. Y que tiene un antecedente, o firmemos por este, que tiene un antecedente de logros en la Universidad del Magdalena. Ahí trabajamos 10 años y hay muchos egresados regados por el Caribe y algunas otras ciudades del país. Y muchas personas que conocen Santa Marta, porque aunque esta es una ciudad mediana, pues ¿cuánta gente no va en sus vacaciones a Cartagena o a Santa Marta? Y notaban la ruina en la que estaba la ciudad y cómo la ciudad empieza poco a poco a cambiar. Eso es perceptible. Y evidentemente también nosotros nos hemos encargado de contar esta historia. Pero además tuvimos muchos voluntarios con la camiseta puesta. Y tal vez eso un poco fue lo que implicó que tantas firmas estuviesen repetidas. Porque como había tanto voluntario, a veces recogían las firmas en las mismas zonas o en las mismas ciudades o municipios. Pero lo cierto es que aquí se está generando, yo pienso, una revolución política tranquila. Y es la emergencia o el surgimiento de nuevas ciudadanías que van en la búsqueda de nuevos voceros y nuevos liderazgos políticos y nueva representación. Fuerza Ciudadana no es un movimiento que simplemente surge desde el Caribe, es un movimiento que se está extendiendo en Colombia, pero además que está conectado con las corrientes ciudadanas en Latinoamérica y en Europa, que cansadas de la política partidista, ¿cierto?, de los políticos que viven en peloteras entre ellos y luego terminan de compadres, ¿sí?, que no tienen una conexión verdadera con los problemas de la gente, sino con los intereses de su colectivo político o de sus negocios o de sus egos. Entonces empieza la gente a buscar nuevos liderazgos. Y yo creo que nosotros, pues como somos expresión de esto,
pues estamos recogiendo parte de esa inconformidad. ¿Qué porcentaje aproximado de las firmas viene de la costa? Bueno, yo creo que... ¿100? ¿Del 100%? No, tampoco. No, Pues muy alto. No, muy alto sí. Por ahí yo pienso que un 65% más. ¿Y fuera de la costa, en qué otro departamento hubo un número importante de firmas? Recogimos en Antioquia, sobre todo en Medellín, recogimos acá en Bogotá, recogimos en Bucaramanga, un poco menos, y en norte de Santander. Y al resto, ya amigos que nos enviaban algunos formularios de otras ciudades, pero realmente eso fue como en el eje cafetero recogimos como 15.000, algo así. Bueno, y con esas firmas usted inscribió su candidatura, usted es candidato presidencial, Sí. pero está en un proceso, en una alianza con Gustavo Petro, para entre los dos escoger un solo candidato mediante una consulta del 11 de marzo. ¿Por qué Gustavo Petro? Bueno, y antes de Gustavo Petro, es importante, soy candidato presidencial, pero es que esto es un hecho relevante, doctor Pardo. Es que soy el primer candidato en la historia democrática del país que surge de un movimiento ciudadano procedente de una región. Es que eso es un elemento importante. Es decir, que si nosotros llegásemos a ganar esta consulta y luego en primera vuelta, aquí hay un elemento histórico de trazabilidad, de cómo un movimiento ciudadano empieza a surgir en una región, porque el último candidato costeño fue de un partido, hace 45 años. Esta es la primera vez que hay un candidato. Y esto es importante contárselo a nuestra gente. Porque además la mayoría de la gente es de los sectores populares, de donde yo vengo. La mayoría de la gente es de clase media. La paradoja es que la mayoría de los candidatos siempre son de las élites, de los partidos, de los grandes grupos económicos, de los políticos reconocidos. Esta vez es casi como la primera oportunidad que la ciudadanía tiene un candidato. Poco por eso algunos han dicho que nosotros somos una suerte de David frente al Goliat de la política colombiana. Pero también hay en esa parábola bíblica la posibilidad de que David le gane a la política ya preestablecida, la vieja política. Pero independientemente, perdón que le interrumpa, independientemente del tema clase, del factor clase, movimiento ciudadano y regional, ¿eso lo podría reclamar Fajardo también o no? Sí y no, porque bueno, hay una diferencia sustancial entre Sergio y nuestra candidatura, y hay un elemento que es común. Precisamente Sergio es alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, y yo he sido rector de una universidad pública y alcalde de una ciudad como Santa Marta. ¿Y él también ha sido académico? Sí, pues profesor. Ambos hemos sido profesores, sí. Pero en esta contienda el único rector, el único que estuvo al frente de una universidad, el único que se formó inclusive en su formación académica para dirigir la academia, pues lo debo decir con mucha modestia, pero con claridad, he sido yo. Es decir, yo conozco la Universidad Pública Colombiana por dentro, y no solo la Universidad Pública. Fui presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, ¿sí? Obviamente ahí están agrupadas las universidades prestigiosas más importantes de Colombia, públicas y privadas, vicepresidente de esa misma asociación, fui presidente del Sistema Universitario Estatal del Caribe y vicepresidente del Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior de Colombia, FODESEP. De manera que conozco, y lo debo decir con mucha propiedad, hay muchos candidatos que hablan de educación superior, pero realmente es porque pues está de moda el tema de la educación. No ha habido una elección donde nunca el tema educativo esté de segundo, siempre está de primero. Pero lo triste es que luego está en las últimas prioridades de los gobiernos. Pues para mí esto es un tema prioritario porque lo he vivido, he trabajado en ello, lo he transformado. Y claro, es un elemento, el de elemento diferenciador, ya decía el común con Sergio, venimos de una región, sí, que es pues exactamente lo mismo. Él es un poco más conocido porque Medellín es una ciudad más grande y ha tenido el más medio. Sergio representa pues, a sectores económicos muy pudientes. Yo vengo, pues él es una persona de familias privilegiadas, estudió en la educación privada, yo vengo del mundo público y vengo de lo popular. Yo creo que hay una diferencia sustancial, aunque tenemos elementos comunes, inclusive en resultados, ¿cierto? Pero también tenemos historias comunes y representamos pues, un país diferente, ¿no? Eso yo creo que hay que también tenerlo presente. Volvamos al punto tema Petro, sí. De Gustavo Petro. Sí. Me decía, ¿por qué? ¿Cómo se construye, digamos, esa posibilidad de una consulta interpartidista el próximo 11 de marzo entre Carlos Caicedo y Gustavo Petro para entre los dos escoger un solo candidato que va a ser apoyado por el otro en la primera vuelta del 27 de mayo? Muy bien. Lo que hicimos, por mi parte, fue elaborar una carta el 20 de diciembre y se la envié a los que me parece tenemos afinidades, ¿no?
por ejemplo, la paz, la consolidación de los acuerdos de paz. Yo creo en un país reconciliado, un país sin guerra, un país que dedica sus mejores años no a polarizarse a través del verbo y luego de la acción militar, sino a integrarse en propósitos de progreso y además orientar la mayor cantidad de recursos que ahora se van a la guerra aún a llevar a todos los jóvenes a la educación, a llevar a los pobres a hospitales de calidad, a mejorar los servicios, a transformar el campo y hacerlo productivo. De suerte pues que ese es un elemento que nos hace común, pero también que estamos colocando al centro al hombre y la mujer, la equidad, que también nos preocupa la sostenibilidad ambiental de nuestros recursos para el hoy y para el mañana, y que queremos también un país más moderno en sus instituciones, ¿cierto? Un país que transite a paso firme en la modernidad. Bueno, pues esta carta se la dirigí a Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo, a Clara López y a Gustavo Petro. Lamentablemente, ya Sergio había consolidado pues su coalición, una coalición en la que en algún momento me habían manifestado, a mí particularmente, me iban a convocar, porque pues había muchas afinidades también. Pero lamentablemente ellos cerraron esa coalición e hicieron una coalición solo para 3 y finalmente pues hubo, entiendo, una adhesión a Sergio Fajardo, ¿cierto? Humberto de la Calle esperó, digámosle, a pocos días del cierre de la inscripción de consultas y dijo que no, que le parecía inconveniente, lo lamenté mucho, pues le tengo mucha consideración al doctor de la Calle. Y Clara López, que había dicho que sí, creo que con la declaración de Humberto de la Calle, al final consideró que no era prudente por parte de ella participar, y también se sustrajo, aunque ya días antes habíamos dado declaraciones, ella, Gustavo Petro y yo, anunciando no solamente la lista de la decencia, que digamos es la lista de ellos al Congreso, sino anunciando esta unión para obviamente lograr propiciar el cambio. Al final, lo que quedó fue una notificación por parte de Gustavo Petro que se había deshecho la coalición, que ya no había consulta, porque yo no fui invitado a esa reunión y finalmente pues le dije, hombre, yo empeñé mi palabra en torno a la unidad, me era más conveniente recibir la plata del anticipo y darme a conocer, hacer campaña, y consciente que no ganaba ahora en esta primera vuelta, quedaba listo luego para las próximas presidenciales. Pero yo no estaba haciendo un cálculo político personal, esto no es un asunto de egos, es que aquí lo que está en juego es un país o que avanza hacia el futuro o que se estanca en el pasado. Aquí hay candidatos que están patrocinados por expresidentes que ya gobernaron 12 años, que si sumamos los 8 años del actual presidente, suman 20, es decir, hay candidatos promovidos por 3 presidentes que tienen 20 años de estar en el poder y nos han entregado este país tan desigual, y este país que hay que, digámosle, sacarlo adelante, echarlo hacia el futuro. Y yo creo que todos estos candidatos alternativos tenemos elementos en común de querer empujar el país hacia el futuro, no anclarlo hacia el pasado. Por eso, sin egos, es importante pues buscar un mecanismo para escoger el candidato. Al final, Gustavo Petro me dijo, hombre, yo me voy a mantener en la consulta, hagámosla. Entonces, porque yo les manifesté, me planto a las 7 de la mañana, como habíamos quedado en la registraduría, y ahí nos fuimos. Yo dije, si me dejan como las novias de Barranca, pues no importa, pero vamos para adelante. Y como también se inscribió la consulta de los expresidentes Pastrana y Uribe, es decir, la consulta que nosotros pues llamamos la consulta de los de antes, pues nada, ellos tienen todo su derecho a escoger, pues nosotros también. Si quedamos 2, pues esperamos que la gente escoja entre estas 2 apuestas alternativas, que tenemos también 2 historias diferentes, ¿no? Mucho que apostarle al nuevo país, mucho que contar de lo que cada uno somos y representamos, y el 11 de marzo la gente tendrá que escoger entre Gustavo Petro y Caicedo. ¿Y qué hay en común entre ustedes dos y qué los diferencia? Yo creo que en común está la apuesta por la gente, por la equidad, por la justicia social. Nos diferencia, por supuesto, también muchas cosas. Gustavo ha hecho su vida política en el centro. Yo he hecho toda mi trayectoria en mi región.
estudié en Bogotá y tomé la decisión de regresarme a ella. No solo nací en ella, sino que he trabajado por nuestra región y por nuestra gente. Porque es que yo creo, doctor Pardo, en un país con autonomías regionales, un poco como España, pero también creo en un país con un sistema federal de gobierno. Yo creo que hay que empezar a abrir ese debate, como en Argentina, como Brasil, o como Canadá o México, o como Bélgica o Alemania. El 40% de la población en el mundo vive en países federales. ¿Quién ha dicho que la élite, los políticos y la burocracia que está en el centro tiene que regir el destino de los que escogimos vivir o no podemos vivir en el centro, sino que vivimos en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, en la región Caribe o en los valles interandinos? Vengo del Tolima y también están aburridos de tanto centralismo. De manera que ahí hay una diferencia sustancial. Yo, digámosle, puedo hablar de resultados en la gestión pública, en la transformación de la Universidad del Magdalena y en la transformación de la ciudad de Santa Marta, de hacer obras públicas también con éxito. He enfrentado a la élite política también como le correspondió hacerlo a Gustavo, pero salimos adelante. Salí con un 84% de favorabilidad en las encuestas y quienes recogieron nuestras banderas del cambio pudieron continuar en la alcaldía. O sea, el cambio continúa. Abordamos proyectos sentidos por la gente, como hacer una hermosa red de parques y grandes proyectos añorados por la nación, como los Juegos Bolivarianos, donde nos lucimos. Hemos enfrentado las mafias, los paramilitares, la parapolítica, la corrupción, pero hemos logrado presentarle resultados a la gente, porque al final la gente lo elige a uno, no solo para que dé debates políticos, sino para que tenga resultados. Procuro trabajar en equipo, me gusta promover la gente para que también lo vayan sucediendo a uno, porque en algún momento uno se tiene que retirar. Por eso este propósito de crear este movimiento ciudadano. Y antes de tomar decisiones, escuchamos, porque evidentemente, pues para decidir, para actuar, para planificar, hay que escuchar. Y por último, pues he trabajado con el sector privado y con sectores políticos muy diferentes a mí, a lo que yo pienso, pero hemos sacado con éxito las cosas adelante. Le pongo un ejemplo. No fue fácil trabajar con el gobierno nacional, particularmente con Vargas Lleras en los temas de vivienda, pero sacamos 4.000 viviendas allá. No es fácil, porque la persona no es fácil, pero pudimos echarla adelante. No fue fácil empujar los Juegos Bolivarianos porque implicaba coordinar con el gobierno nacional, pero lo logramos. No fue fácil recuperar la seguridad perdida en Santa Marta. Esta era una de las 50 ciudades más violentas del mundo, dicho por el Observatorio de Seguridad de México y pues, las autoridades colombianas. Y enfrentamos las BACRIM con la operación Troya Tayrona, la Policía Metropolitana, medidas todas estas que propusimos nosotros. Dejamos a Santa Marta como una de las ciudades más seguras del país, que redujo más las tasas de homicidio. Recuperamos la ciudad de la quiebra de las finanzas y pudimos hacer una importante inversión que no se tiene, digamos, el antecedente en las últimas décadas. Sacamos esta multinacional INASA, que era un foco de corrupción terrible en el cobro de los impuestos, y llevamos esta lucha y este debate a la Corte, y la ganamos, la Corte Constitucional, y denunciamos al doctor Pretel, que nosotros presumimos estaba coludido con la mafia esta de INASA. Y fuimos a Madrid a denunciarlos, y al final logramos que se fueran de Santa Marta con la operación tan fallida que tenían en agua y en impuestos, y ya están de recogida en Colombia, de manera que pudimos también dar batallas exitosas en lo jurídico, con participación de la gente. Y el sector privado, en el Magdalena, que tenía cierta prevención con nosotros por nuestra procedencia alternativa, hoy también ha prosperado, ¿no? Entonces yo pienso que nosotros tenemos mucho en común y también, digámosle, muchos resultados que yo puedo reivindicar, que seguramente Gustavo destacará los de él, que por supuesto, los de él en Bogotá, que también son ponderables, y sobre esto tendrá que decidir el pueblo colombiano, porque al final estamos dejando que entre los dos la gente escoja uno de los dos. Ahora, la naturaleza de una consulta es que si usted pierde, apoya a Petro, y si Petro pierde, lo apoye a usted. Sí, la consulta lo que plantea esencialmente es que los ciudadanos van a votar para escoger quién de los dos puede liderar un programa de equidad, de cambios con justicia social, de superación de la desigualdad. En segundo lugar, de desarrollo económico con responsabilidad climática.
¿verdad? De modernización, de democratización de las instituciones colombianas y de impulso de la paz como una agenda central del gobierno y lo que implica esto en términos de los acuerdos. Pues esto más allá de los personalismos, es decir, que a mí me corresponda apoyar a Gustavo le corresponde apoyarme, lo que nos corresponde es apoyar esa agenda, porque nos hemos unido más allá de los personalismos. Es decir, si el asunto fuera simplemente de personas, nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Sin hacer ninguna consulta. El asunto es que estamos dejando que esa decisión esté en manos de la gente y la gente escoja también quién puede llevar esta agenda de una izquierda, digámosle en nuestro caso, surgida o de sectores alternativos o de sectores ciudadanos, que es lo que realmente yo represento, modernos, progresistas, para que efectivamente también tengamos la capacidad de unir otros actores, porque no se trata solo de ganar ahora y luego pues quedar allí en la primera vuelta, se trata de tener la capacidad de convocar otros sectores en la primera vuelta y luego de tener toda la capacidad de unir inclusive diferentes, porque yo me temo que aún, por ejemplo, si nosotros llegamos a ganar, en mi caso, ganó en la consulta, y luego en la primera vuelta, pues el país va a quedar políticamente muy dividido, ¿cierto? Y para que no tengamos 4 años perdidos de debates estériles, en los que al final los políticos se lucen, porque están todo el tiempo en los medios, pero la gente no progresa y no avanza, y la economía no crece, que es lo que necesitamos, que crezca la economía, que haya más oportunidades de empleo, que haya más riqueza, que haya más acceso a la educación, a la salud, que se supere la corrupción, pues vamos a tener que hacer, digámosle, unos acuerdos sobre lo fundamental, sobre lo básico, para lograr que Colombia dé un salto hacia el futuro, dé un salto hacia adelante. ¿No está en desventaja usted frente a una persona tan conocida y con tanta trayectoria como Gustavo Petro? Usted menciona como una de sus fortalezas la representatividad regional, y lo es, una fortaleza, pero tiene en el otro lado de la moneda el hecho de que usted no es tan conocido nacionalmente como Petro. Sí, yo creo que esa es una desventaja, pero también es una ventaja, porque Gustavo es bastante conocido, y así como es conocido, pues también tiene personas que tienen sus diferencias con él. En mi caso, soy bastante desconocido y por eso mismo tenemos menos resistencia. O sea que tengo, si se quiere, una oportunidad para crecer, y esa es la que vamos a buscar aprovechar en estos próximos días. En la Biblia hay una parábola, es la de David contra Goliat. Los que, al final, este país es un país de ciudadanos común y corriente, de las mayorías. Si nosotros logramos interpretar a esa gente común y corriente, a las mayorías, pues con ellos es que yo he trabajado, por ellos es que yo he luchado, pues podríamos no ser entonces la opción más débil, sino al final la opción más fuerte si las mayorías nos escogen. Son pocos días, por supuesto, y por eso yo llamo a todos los sectores que creen en la experiencia de cambios que nosotros hemos impulsado, en darle voz a las regiones, en darle voz a la academia y en apostarle por un sector o un movimiento ciudadano progresista, ¿sí? En votar por nuestra propuesta. Yo creo que podemos ganar porque al final la gente está cansada también de los políticos que lleva viéndolos 15 y 20 años en permanentes enfrentamientos, válidos seguramente para ellos y sus agendas, pero para la gente del común, pues esto no tiene sentido. Es que si esto tuviera sentido, los partidos, los políticos y la política fuera lo más prestigioso. Pregúntele a una persona que piensa de 3 personas, de un deportista, de un artista y de un político, y usted verá que la gente no hace sino descalificar y lanzarle adjetivos negativos al político y ponderar al deportista y al artista. ¿Por qué? Porque la gente ya le perdió admiración a la mayoría de los políticos, de manera que si la gente quiere también una renovación y una propuesta fresca en la política colombiana, pues aquí tiene una para escoger, porque siempre la gente se queja de que no hay por quién votar, pues aquí hay por quién votar. ¿Tiene preocupación de que la campaña se vea afectada por la acción de la justicia contra usted?
mencionaba hace unos minutos que en el pasado usted le atribuye a grupos paramilitares, hubo acciones de la justicia, el año pasado también contra usted y contra el alcalde de Santa Marta, la Fiscalía dictó medidas. ¿Eso no puede afectar su campaña? Evidentemente siempre es un riesgo cuando hay una manipulación de los organismos de control con fines políticos. Lamentablemente en Colombia la corrupción no solamente afectó el Ejecutivo en sus 3 niveles, ¿no? Afectó el Congreso, por eso está tan desprestigiado, sino lamentablemente afectó a los órganos de control y a la justicia. Por eso es que hay que hacer una reforma profunda del Estado y me temo que eso no será por vía del Congreso, probablemente habrá que apelar a una constituyente con temáticas limitadas, pero seguramente esto yo creo que será un camino. Los órganos de control hay que restablecerles la credibilidad, porque no puede ser que sean utilizados por algunos sectores políticos para truncar la carrera de otros que los ven como amenaza. En mi caso, ¿qué pasó? Cuando transformé la Universidad del Magdalena, lideré esa transformación conjuntamente con profesores y estudiantes, se hizo tan atractiva la universidad que sectores parapolíticos, aliados políticos con los paramilitares, quisieron meterle mano. Como nos resistimos, me hicieron todo tipo de montajes. Habían asesinado miembros de mi equipo y me quisieron enlodar con estos crímenes. Me hicieron montajes por la ejecución de las obras públicas, que finalmente salí absuelto, y me condenaron, Rodrigo, a 8 años y medio por un delito que nunca cometí, por haberle pagado las cesantías a 49 profesores de planta de la Universidad del Magdalena, que pedían 19.000 millones y se le pagaron 3.000 y pico. Mire, fui absuelto por un tribunal en Bogotá. Yo sé lo que es la manipulación de la justicia, me quitaron 5 años de mis mejores años, pero no salí lleno de resentimientos. La verdad al final brilló. Yo que estudié Derecho, pues siempre tenía ahí como la viva esperanza de que la verdad siempre, aunque esté debajo de las piedras, sale a flote. Y claro, ellos se confesaron paramilitares, el gobernador terminó pagando apenas 2 años, alcaldes, diputados, senadores. Y absuelto, libre de cargo, salí a aspirar a la alcaldía. En la alcaldía, otra vez. Entonces intentaron utilizar los órganos de control. En el pasado, el gobernador paramilitar utilizó la Contraloría, utilizó la Fiscalía, ya ve. Y los políticos de los clanes, la politiquería en Santa Marta, utilizaron el Contralor Distrital, que quiso suspenderme del cargo cuando traté de terminar la concesión de impuestos RIT. Le pidió al presidente 2 veces que me suspendiera. Me intentaron revocatoria del mandato. Sabotearon los clanes familiares allá de las familias de siempre, que no viene ni al caso mencionarlos, porque pues todo el mundo sabe quiénes han sido los dueños del poder casi de la época de los españoles. Yo quiero mencionar uno, Trino Luna, gobernador que posteriormente fue condenado él y que además cuando fue elegido como único candidato que participó en las elecciones. Bueno, por ejemplo, este señor, terrible, terrible, y marcó tan negativamente la política en el Magdalena y la siguió marcando, porque él siguió tras bambalinas poniendo gobernadores o participando de coaliciones y todavía eso no se supera en el Magdalena. Esa es la verdad y por eso se sigue perdiendo los recursos públicos, la plata de la vida de la prosperidad, los dineros de la alimentación escolar. Esto duele en el alma y usted ve que los pueblos del Magdalena, como buena parte de los pueblos del Caribe, no progresan. Esto no es que no haya recursos y no haya ganas de salir adelante, es que tenemos unas castas políticas, unas élites políticas retardatarias que no piensan en el futuro, en la modernidad y en la gente. Pero bueno, mire que... Y del último proceso para cerrar esto. Sí. Entonces, salimos adelante en la alcaldía. Y cuando no nos pudieron atajar, quisieron detenernos, entonces ahí nuevamente, en lo de la alcaldía. ¿Verdad? Cuando arrancamos a recoger las firmas, tuvimos todo tipo de saboteos en la campaña. Inclusive arrancando la campaña cuando la lanzamos en Uribe, ¿no? Después de recoger las firmas y organizar su entrega, yo venía con mi hija de 17 años, con Sofía, a presentarlas en la registraduría y con mi equipo de trabajo. Traíamos los 2 millones de firmas. Ese día la Fiscalía seccional me capturó a mí y al alcalde. Otro montaje, que no habíamos ejecutado los centros de salud que nosotros habíamos contratado, que la plata se había perdido, que eran elefantes blancos, cuando son obras en ejecución. Nosotros abrimos 300 frentes de obra, doctor Pardo. La plata que ahora se ve, o sea, los impuestos que ahora se ven traducidos en obras, antes no se veían. Y ahora es cuando los congresistas del Magdalena y los políticos del Magdalena, que tienen llegada a estos órganos de control porque han elegido a los miembros de estos órganos de control, entonces utilizan su presencia ahí, o además tienen las cuotas
de contralorías o fiscalías o procuradurías a nivel regional y que digan que no, que así es que funciona este país. Entonces le entregan las cuotas a representantes y senadores y estos representantes y senadores se dedican a perseguir al que les es incómodo o a ver también cómo muchas veces extorsionan con estos órganos de control. Pues mire que nos capturaron, afortunadamente a los 2 días salimos. Pero ¿qué hicieron con eso? Enlodarnos y tratar de lincharnos mediáticamente e impedir que entregara las firmas, porque a eso era que le estaban apostando. Pues se quedaron con los crespos hechos porque entregamos las firmas y resultó ser la candidatura ciudadana con más firmas en la historia de estos procesos. De manera, ¿El origen de esos procesos es conocido? ¿Los denunciantes, por ejemplo? Sí, evidentemente, claro. Los que han estado pedaleando esas denuncias o esas investigaciones han sido políticos del Magdalena, unos más abiertamente que otros, pero yo, pues ya que usted me lo preguntó, tengo que darle el nombre. Por ejemplo, congresista Díaz Granados, el exalcalde Díaz Granados, y los políticos de la familia Díaz Granados, con mucho poder en el gobierno nacional, con mucha llegada a los órganos de control, los Cotes, que están en el departamento del Magdalena, gobernando junto con los Díaz Granados, que son aliados ahora del candidato a la presidencia Vargas Lleras. De manera pues que, y todos sabemos que el candidato Vargas Lleras, que es un candidato que estuvo gobernando con el presidente Santos hasta hace poco, incoherentemente vemos que se distanció del gobierno por el tema de la paz, pero todos sabemos que sigue recibiendo apoyo del gobierno. Es decir, al final creo que buena parte del gobierno actual terminará apoyando al candidato Vargas, porque he visto los políticos regionales que han estado con el gobierno nacional que ahora están apoyando al candidato Vargas. Entonces me decía uno de los voceros de este partido, del candidato Vargas, en días pasados: usted no está en el radar, de manera un poco desobligante, insultante, hasta ofensiva en lo personal. Seguramente en el radar nacional no, pero en el radar regional sí. Claro. Y en el radar regional sus aliados, los clanes políticos, los que manejan las gobernaciones, a su antojo, los que nunca tienen investigaciones de la Contraloría, de la Fiscalía o de la Procuraduría, ¿no? Nos ven como una candidatura incómoda, ¿cierto? Que además está creciendo y que se vuelve un buen ejemplo de referente a la gestión pública, pero una amenaza y un mal ejemplo para el control absoluto que han tenido de los municipios, ¿cierto?, de los territorios y de los departamentos por tantos años. Nosotros representamos la ciudadanía, la modernidad, el progreso y la gente que emerge para buscar gobiernos que se preocupen por sus derechos, ¿cierto?, y sus problemas. Eso es lo que nosotros representamos. Y ellos, los que han tenido el control de la tierra, la política, que se ligaron con paramilitares, con el narcotráfico, con la corrupción, que nos han avergonzado durante tanto tiempo, pero que tienen el privilegio de tener amistad o estar hasta emparentados, dígame bien, ¿sí?, con los grandes políticos nacionales, que son de las élites políticas nacionales que han venido gobernando permanentemente. Entonces, por eso este país, digámosle, no cambia, y por eso intentan casi que arrancar de raíz este tipo de apuestas que empiezan a florecer desde las regiones. Quisiera cambiar un poquito el tema, doctor Caicedo, y enfocarnos ahora como en los grandes temas nacionales, para conocer sus opiniones. Y tengo algunas preguntas que están enviando las personas que nos están acompañando, y los vuelvo a invitar a que nos manden sus preguntas. Hay 3 que tienen que ver con el tema educativo. Usted mencionaba al comienzo de esta conversación que es una de sus sensibilidades, por su propia experiencia y por la de su padre. Al parecer la gente reconoce eso porque hay 3 preguntas. Rosa Flores pregunta: ¿cuál es su propuesta para el gremio docente, tanto oficial como no oficial? Andrés Felipe Urquijo pregunta, lo que es que me entró una llamada, ya, ¿qué propuesta tiene para el sector educativo en Colombia? Y hay una tercera que tiene que ver con el programa Serpil lo Paga, de José G. Taborda Lozano. Pregunta: ¿cuál es su perspectiva sobre el programa Serpil lo Paga? ¿Es una opción viable para que disminuya el índice de jóvenes sin acceder a educación superior? Muy pertinente, doctor Pardo, estas preguntas, y les agradezco a las 3 personas que lo hicieron. En el primer asunto, yo creo que en Colombia hay que darle el estatus y la importancia que lamentablemente nuestros maestros no tienen. Lo que ha pasado en Corea, lo que ha pasado en Japón y lo que pasa en los países nórdicos, o lo que pasa en Canadá, es que los maestros son
profesiones de primer orden, ¿no? Los mejores remunerados. Allá no tienen que pasársela en huelga permanentemente para que le paguen sus salarios y prestaciones como pasa en Colombia. De manera que yo haré con el magisterio colombiano lo que hice como alcalde. 1, pagarles puntuales. 2, sanear sus pasivos. Eso hice como alcalde y eso hice como rector. Porque entiendo los problemas de los maestros, toda vez que mi padre ha sido maestro. Porque yo mismo he ejercido la función docente. De manera pues que tenemos, por supuesto, que generar un compromiso en doble dirección. Maestros con muy buenos salarios, maestros con prestaciones puntuales, con una carrera docente que les permita proyectarse, también tienen que tener una correspondencia en contribuir con el mejoramiento de la calidad del sistema educativo, que no solo se mide en indicadores, que se mide en competencias, que se mide en capacidad resolutiva de problemas de nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes, que se mide en su capacidad de investigación, en su capacidad de adaptación a los problemas, tener preparación para un mundo complejo, para el ejercicio de la ciudadanía. Bueno, yo apostaría entonces por remunerar bien nuestros profesores. Yo creo que esto es un asunto que hay que revisar y para esto voy a invitar a la discusión al sector empresarial y a todo el país. Es que me parece desobligante el trato a los profesores, pero además hay una realidad. Mire, mucha gente que no consigue trabajo le pide a uno, no tiene algo en que me pueda nombrar, y cuando tú le dices que no, entonces dice, nómbreme de maestro. O sea, se van a la educación porque no encontraron otra oportunidad. No, es que en los países desarrollados para llegar a ser maestro hay que hacer una carrera. Yo inclusive hice una maestría para dirigir la educación superior. Hay que formarse. Esto no es un asunto simplemente de lugares comunes. Hay mucho que hacer, pero hay que devolverle la importancia al maestro en nuestra sociedad, retribuirlo en términos de remuneración y prestaciones, y obviamente ese posicionamiento social hay que también articularlo a su apuesta, a su compromiso como maestro en relación a la calidad y a la formación de nuestros jóvenes. En segundo lugar, creo que hay que plantear una suerte de constituyente educativa, porque hay que mirar qué es lo que vamos a hacer en materia de educación preescolar, básica, media y superior. El día que me detuvieron, entre otras cosas, terminada la entrega de firma, iba a Finlandia. Admiro mucho el modelo educativo de los países nórdicos. Si usted me quiere hacer preguntas sobre cuáles son mis referentes, porque pues aquí, ahora que está tan de moda asociar a ciertos líderes políticos con modelos políticos foráneos, pues yo tengo modelos que he estudiado y que me parecen que son modelos aplicables en Colombia. Los países nórdicos, por ejemplo, han logrado unos altos niveles de desempeño educativo, los mayores índices de desarrollo humano, o Singapur o Corea, porque no solamente trabajan en las pruebas, sino que han revisado qué es lo que tienen realmente que aprender los niños. Yo creo que esta es una discusión que hay que plantear en Colombia. ¿Para qué sirve el conocimiento que hoy le estamos entregando? Muchas veces es memorístico, muchas veces es repetitivo, termina siendo la experiencia educativa aburrida para el niño y también desgastante para el profesor, poco estimulante. De manera que la aventura de la educación, porque así tiene que ser un encuentro con todas las potencialidades que tiene cada individuo. Yo creo que eso hay que desatarlo en una gran discusión, en un plan decenal de desarrollo construido con el Estado, con los maestros, con los padres de familia, con los estudiantes y con el sector productivo. Porque también aquí el tema es para qué tipo de sociedad estamos formándonos, ¿cierto? Buena parte de nuestra educación estaba fundada en la premodernidad en la que transitó el país, pero tenemos que ir hacia una educación de un país que se reconcilie, de un país que inclusive se ponga metas de llegar a arribar a países desarrollados en 15 o 20 años y poner al centro la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, el conocimiento como elementos centrales de nuestra sociedad y de nuestro desarrollo. Y por supuesto que vamos a plantear universidad pública gratuita para todos los estudiantes que salen de la secundaria. La mitad de los jóvenes colombianos no tiene un cupo. Yo tuve un cupo en una universidad pública, sé lo que es eso, sobreviví con muchas dificultades, tuve un préstamo beca de la universidad. En la universidad como rector ampliamos por miles los cupos, creamos carreras pertinentes. Esa es otra discusión, doctor Pardo, que hay que abordar. ¿Cuáles son los programas que hay que abrir en Colombia
y cuáles son los programas que hay que ir cerrando llave o dosificarlos por cortes, ¿no? Porque si no, impactamos negativamente el mercado laboral de gente que no encuentra espacios. Pero también hay que plantear qué hacemos con tantos jóvenes que egresan y por la falta de experiencia no los enganchan. Vamos a reformar el sistema un poco a la manera de Alemania para que durante 2 años teoría y 2 años teoría y práctica en las empresas, en el mundo real. Y al mismo tiempo el título y la tarjeta profesional habrán de servir para que se acceda a un crédito entre 30 y 40 millones de pesos, de manera que el proyecto de grado sirva para un proyecto de emprendimiento y vamos a crear incubadoras de ideas de negocio, incubadoras de empresas y luego parques tecnológicos, Estado, empresa y academia para que efectivamente podamos dar un salto en productivo, porque el conocimiento servirá para la agricultura, para el turismo, para la economía de servicios, para la industria, de suerte pues que para nada haríamos lo que han hecho estos gobiernos que hablan de educación, de ciencia, disminuyen el presupuesto de Colciencia, ¿no? Conozco el tema con mucha humildad, pero con claridad lo digo, y creo que ya hay aprendizajes en el mundo que nos marcan una ruta y por ahí vamos a tomar las mejores prácticas para reorientar el país. Y en tercer lugar, el tema del acceso. Serpilo. Tomo parte de lo dicho en la anterior respuesta, y es, si el 50% de los jóvenes en Colombia, el 50%, sumando SENA, va a la educación superior, el otro 50% no va. Si le quitas SENA, apenas estamos en un 31%, ¿no? Pues es casi que un crimen decirle a un joven de 17 y 18 años, no hay cupo para usted, o pelee por unos cupos de un programa que se llama Serpilo. Yo realmente orientaría los recursos de Serpilo, de los casi 850.000 millones de pesos que se han orientado a Serpilo y al ICETES, a fortalecer la universidad pública colombiana. Voy a plantear un tema que puede ser polémico. Creo que hay que consolidar los acuerdos de paz. Es fundamental para desarrollar el campo, el turismo, por ejemplo, pero también para reorientar el gasto. 30% del gasto en defensa debería ir a seguridad ciudadana y a educación superior. Lo que vamos a hacer es a financiar el déficit que tienen las universidades públicas colombianas para crecer y para abordar la investigación que se traduzca luego en patentes, que se traduzca luego en registros y se traduzca luego en impactos económicos. Y vamos a crear nuevas universidades, así como lo hicimos nosotros en Santa Marta. Fortalecimos la Universidad del Magdalena y creamos la Universidad Politécnica Distrital. En concreto, entonces, creo que ahí es que antes que fortalecer Serpilo, fortalecer la universidad pública, porque con cada joven que pagamos en Serpilo, que va por lo general a una universidad privada costosa, podremos fortalecer las actuales universidades públicas colombianas, ¿sí? Y dar un salto extraordinario en cobertura y estoy seguro que en calidad. Me preguntan, ¿y entonces qué va a pasar con los que estudian en colegios privados? Pues yo lo que digo es que para los de estrato 1 y 2 de colegios privados también que haya cupo automático, gratuito en una universidad pública. Que inclusive haya un fondo nacional para el sostenimiento, para los que no tienen transporte, alimentación, pensión y materiales. Y luego se le cobre una cuota, como pasa en otros países, ¿cierto? Una cuota en sus impuestos 5 años después, para que si accedieron a ese fondo de becas, no, repito, para el acceso al programa de pregrado, sino para el sostenimiento, pues puedan pagar un pequeño porcentaje que alimente ese fondo para el sostenimiento. Y creo que inclusive hay que financiar los programas de maestría y doctorados en las áreas de ingeniería, salud y ciencias básicas, porque si no, ¿cuándo vamos a dar el salto en materia científico-tecnológica y en materia productiva si es prohibitivo la matrícula para una persona que se ha hecho a pulso en el pregrado? Ahora imagínense de dónde va a sacar las millonarias sumas que vale estudiar maestría y doctorado y los costos de oportunidad. De manera que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Inclusive haría un proceso de repatriación de cerebros fugados que vengan a trabajar en las universidades que se fueron, que observemos cuánto se les paga allá e intentemos pagarle aquí, porque en última nosotros lo formamos en el pregrado, se fueron, hicieron maestría y doctorado, o inclusive hicieron el doctorado en Colombia, se fueron, hicieron postdoctorado y se quedaron afuera. De manera que si queremos dar un salto, creo que tendríamos que hacer una reforma profunda. Ahí nos vamos a concentrar en buena medida. Mencionaba usted que parte del presupuesto que le hemos dedicado a defensa en los últimos años hay que dedicárselo a seguridad ciudadana. Y hay una pregunta de Cristian Abril Gómez. ¿Cuál es su propuesta sobre seguridad nacional y ciudadana desde el punto de vista del posacuerdo con las FARC?
Bueno, yo lo que creo es que en primer lugar hay que consolidar los acuerdos de paz, y parte de la consolidación de los acuerdos es implementar reforma agraria, erradicación de cultivos. Consolidar significa ejecutar. Eso no les cambiaría nada. No, por supuesto que no. No, yo creo que hay que implementar este acuerdo logrado en materia de reforma agraria. Hay que avanzar en la erradicación de cultivos, inclusive abrir el debate, despenalizar los cultivos ilícitos, porque si no vamos a seguir redituando pues, estos territorios como territorios de fronteras para el narcotráfico. Y esto porque es tan importante en materia de seguridad, porque es que la gasolina de las bandas criminales, de los grupos armados ilegales, están en narcotráfico. Y en buena medida el alimento para las nuevas insurgencias y las disidencias están también en los jóvenes desclasados de las ciudades y en los campesinos sin oportunidad en el campo. Entonces yo creo que esto es fundamental. Pero también tendremos que establecer un plan que ejecutaremos desde el primer año de gobierno, y es en los 248 municipios que se focalizaron como municipios del conflicto atávico, del conflicto histórico, vamos a priorizar 100, los más pobres, los más afectados por la violencia y donde hay la menor presencia del Estado, para que efectivamente en una acción estatal unitaria intervengamos socialmente y generemos un proceso de transformación virtuosa en materia social, en materia económica, en materia ambiental y en materia institucional en estos municipios, que son además donde se están empezando a reproducir otras nuevas violencias, ¿no? Ya no de la FARC, sino de las disidencias, del Clan del Golfo o también del ELN y de otra serie de delincuencias armadas que empiezan a florecer en esos territorios. Una tercera acción que es muy importante es estructurar una especie de bloque de búsqueda contra todos los grupos armados ilegales. Yo propuse, cuando era alcalde, una operación combinada de ejército, policía, fiscalía e inteligencia, que se llamó Operación Troya Tayrona, y dio muy buenos resultados, porque usted recordará que nosotros hicieron un paro armado al 6º día del primer mes de gobierno, para arrinconarnos. Y nosotros lo que convocamos fue al gobierno nacional, porque como aquí no hay ni siquiera autonomía para nombrar policías en las regiones, de manera pues que esta operación combinada permitió el desmantelamiento. Yo creo que hay que perseguir a todas estas estructuras que están poniendo en jaque la seguridad en nuestras ciudades, ¿no? Pero también hay que estructurar una política de sometimiento que ha dado muchas vueltas en el Congreso de la República. Entonces, pulso firme allí frente a todas estas estructuras que implica pues, enfrentarlas con el poder del Estado, pero por el otro lado, sometimiento, y el sometimiento con confinamiento intramural para los grandes capos que se acojan, ¿no? En segundo lugar, entrega de rutas, delación, confiscación de bienes, entrega de dinero. Yo creo que esto es tremendamente importante. Vamos a revisar toda la política nacional de criminalidad en el Comité Nacional de Lucha contra el Crimen, ¿cierto? Porque pues hay que establecer los focos de atención y la priorización de los recursos que tenemos para ir enfrentando estos riesgos de seguridad. Y por supuesto que hay un problema aún no resuelto con otras guerrillas que no se han desmovilizado, como el ELN. ¿Qué opinión le merece la decisión del presidente Santos ayer de suspender el 5º ciclo de diálogos con el ELN? Yo creo que era lo que tenía que hacer. Lamentablemente, todos los que hemos respaldado este proceso de paz esperábamos que se mantuviera la tregua. Yo soy un convencido de la paz. No hay otro camino para Colombia que la paz, y creo que hay que volverlo a intentar. Esto es un acto repudiable, condenable en nuestra región Caribe, y en nombre de la región no se pueden cometer actos de violencia en nombre de nadie. Policías que estaban inermes, y ciudadanos también, pues que fueron afectados por estos explosivos. De manera que yo censuro esto que ocurrió, y creo que el camino, en primer lugar, para poder restablecer ese proceso, es que el ELN llame a consulta a sus distintos frentes, el COSE y la Comisión Negociadora, y tomen una decisión, si quieren ir a la guerra o quieren ir a la paz, pero no pueden estar en esa posición ambivalente. O se van a la paz, así eso implica un ciclo de tiempo y de discusión, o están en guerra y el Estado tendrá que pues, abordar el desafío. Entonces, la única posibilidad de restablecer esa mesa es con un cese al fuego unilateral,
¿verdad? Y luego pactar una tregua entre ambos, pero lo primero que tiene que hacerse por parte del ELN es un cese al fuego unilateral, para lo cual yo exhorto a los países garantes de manera que puedan ayudar, hablando con los dirigentes del ELN, para que efectivamente esto se pueda concretar, porque en este momento la credibilidad en el proceso está quebrada. Con una acción de fuerza así, lo que han debilitado era el respaldo que gradualmente estaba logrando un proceso de esto que estaba bastante aislado. Y más adelante, después de establecer la tregua bilateral, entonces sí negociar las condiciones, cómo participa la sociedad civil para que se desate el nudo gordiano de cómo se aborda la agenda de discusión, porque finalmente nunca se había podido avanzar en los puntos por este impasse. Ahora, pues la credibilidad está quebrada y dudo mucho que en estos meses que faltan para las elecciones el proceso pueda ganar un mayor respaldo en la ciudadanía. Esto lo que ha hecho es abrirle camino a los guerreristas, a los que creen que hay que incumplirle el acuerdo a la FARC, a los que creen que hay que irse otra vez con toda la ofensiva militar, a los que hacen política con la guerra. O sea, yo creo que esto fue lo más errático que han podido hacer. Andrés Martínez pregunta, ¿qué piensa sobre el acuerdo de las FARC? Ya no, de alguna manera ya nos lo ha dicho. ¿Y qué opina sobre Timochenko como candidato presidencial? Yo creo que el acuerdo con la FARC pues hay que irlo implementando con todas las complejidades que significa pasar ese acuerdo por la vía del Congreso de la República. Yo pienso que era preferible que se hubiera incorporado en el bloque de constitucionalidad para su implementación rápida, porque esto mantiene al país todavía en la discusión de la negociación cuando eso ya pasó. Sí. Ahora estamos en la etapa de la implementación, pero algunos quieren mantenernos en el debate de la negociación. No está en discusión la negociación porque el presidente representa al Estado colombiano, tenía la potestad de hacerlo y finalmente estamos en un desgaste institucional allí y hay que implementar este acuerdo. Yo pienso que intentan evitar que se implemente para ir al fondo de lo que realmente les incomoda, y es la revisión de los títulos de propiedad sobre la tierra, o el tema de que se plantee la redistribución más equitativa sobre el suelo y entremos en un proceso de desarrollo rural integral, de reforma agraria, ¿no? De democratizar el acceso a las oportunidades en el campo, que yo creo que es un tema central en la discusión. Ahora bien, pues se espera que la FARC se siga manteniendo en el cumplimiento del acuerdo, que entreguen bienes, que entreguen recursos. Pues yo creo que eso que ha reclamado la sociedad, que haya verdad, que haya reparación a las víctimas, esto es muy importante. Pero pues parte de un punto en la agenda de la negociación fue que se convirtieran en partido político. Ya lo son, entiendo que tienen hasta dificultad para el acceso a las cuentas. Son un partido político y es mejor ahora tenerlos en debates y en foros, echando lengua, ¿cierto? Y discursos, que echando bala y echando plomo en el campo. Yo creo que eso es mucho mejor. Ahora la gente que no los comparte va a tener la oportunidad de decírselos de frente, y los que tienen simpatía, pues ahí irán a ponderar hasta dónde lo siguen en relación a sus propuestas. Pero yo creo que también es construir un país que estuvo en guerra 50 años y en algún momento esto tenía que terminar, ¿cierto? Esto tenía que terminar y hay que empezar pues a construir las bases del país que se reconcilia. No va a ser sencillo, porque no ha terminado esta guerra. Por eso hay que terminar todos los capítulos que nos han quedado inconclusos en la tarea y empezar a concentrar la mejor de nuestras energías en la consolidación de un país pues que aborda con optimismo el futuro. Grace Ávila Campo pregunta, ¿cómo piensa enfrentar la situación de los venezolanos en Colombia? Y escojo esa pregunta porque Santa Marta pues estaba muy cerca pues de la frontera con Venezuela y sin duda ustedes sienten más cerca que digamos aquí en Bogotá la presencia de muchos venezolanos. Cerca de 550.000 venezolanos han llegado, la mitad están en situación de ilegalidad, la mayoría son personas pobres, los más privilegiados, los más pudientes se fueron a Miami, y aquí en el caso de Colombia vinieron fue a Bogotá, a Medellín, la mayoría no llegaron a ciudades del Caribe o las ciudades fronterizas, y usted lo dice. Por eso lo que creo es que tenemos que tener una política migratoria clara, ¿cierto?, con los venezolanos, que implique, por supuesto, las medidas de carácter humanitario en primera instancia, ¿no? Colombia tiene unos tratados y unos acuerdos internacionales que tiene que honrar, porque pues esto le ha podido pasar a cualquier país. Colombia fue un país expulsor también de millones de colombianos
hacia Venezuela. Yo creo que estamos hoy en la obligación solidaria de hacerlo por nuestros vínculos culturales, históricos y económicos, pero tiene que hacerse bien la tarea. Por tanto, yo creo que hay que, independientemente de las diferencias, reunir las dos cancillerías, yo lo haría, y buscar con el sistema de Naciones Unidas, de ACNUR y por supuesto de todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, establecer una especie de fondo de cooperantes para buscar también la cooperación internacional. De manera que esta tarea se aborde, uno, con compromiso del gobierno nacional, porque el gobierno nacional está dejando a nuestras ciudades solas. El caso de Santa Marta, yo lo conocí, porque empezó en mi alcaldía y ha continuado en la alcaldía actual. Y lo estamos viendo, la situación de La Guajira es dramática, porque le cerraron Bahía Portete, el puerto, el gobierno nacional, prácticamente se quebró Maicao. Entonces la gente vive en la informalidad económica en La Guajira, cerca del 85% de la población. Los únicos empleos formales están en el Estado y hay unos focos muy fuertes de corrupción como en buena parte del país, y en segundo la minería extractiva. Pero la economía, el comercio quebró, y los venezolanos, ¿cierto? Entonces han llegado a Maicao, han llegado al departamento de La Guajira. ¿Quién está apoyando a Maicao y a La Guajira y a Riohacha, o al Magdalena, o a Barranquilla, o a Cúcuta? De manera pues que creo que el gobierno nacional tiene que orientar recursos. Eso lo vamos a hacer, ¿no? Fortalecer el componente de cooperación internacional, en este caso para venezolanos que están llegando a Colombia. En segundo lugar, concertar con la comunidad internacional el acompañamiento, articularnos con las cancillerías y resolver los temas humanitarios que tienen que ver con salud e inclusive con el derecho que tienen los hijos de los colombianos que tienen hijos venezolanos de estudiar. Yo conocí hace 5 días, nada más, una madre colombiana se me acercó muy entristecida porque me dijo: mis hijos son venezolanos, pero yo soy colombiana. ¿Cómo puede ser que yo no pueda matricular a mis hijos? No tiene el registro civil, salió huyendo de allá, no tiene la documentación, no puede volver. De manera que yo creo que hay que resolver estos asuntos porque pues, son los dramas de la gente. Y más allá de las discusiones políticas, pues son personas, son seres humanos. Hay que ser solidarios con ellos. Pues yo se lo digo además con el hecho de que mi madre trabajó en casas de familia en Maracaibo durante mucho tiempo. Tengo familiares que fueron a trabajar a Venezuela. De manera que vamos a asumir con mucha responsabilidad este tema y creo que hay que establecer un estatuto migratorio inclusive. Finalmente, doctor Caicedo, ya que estamos hablando sobre Venezuela, ¿cuál es su opinión sobre la situación en Venezuela y cuál debe ser, más allá de las migraciones, la actitud de Colombia hacia Venezuela? Se lo pregunto porque Gustavo Petro, que forma parte, digamos, de la alianza con usted, ha pagado un precio alto por haber sido cercano a la revolución de Hugo Chávez al comienzo. Él nos explicó aquí mismo, en este espacio, que en los últimos años ha tenido críticas, sobre todo porque él considera que Venezuela ha hecho lo que él le critica a Colombia, que es aferrarse únicamente al petróleo como modelo económico, y ha olvidado la diversificación y ha caído pues en una situación como la que está aquí. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que Venezuela es un país con el que estamos estrechamente ligados, por supuesto. Ya lo decíamos, hay vínculos políticos, históricos, sociales y económicos. Venezuela soberanamente abordó un camino. Nosotros, en nuestro país, hemos abordado otra ruta. Yo soy una persona que creo en la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, en la soberanía nacional. Pero más allá de esto, es decir, no creo en el intervencionismo. No me gusta que lo hagan con Colombia. Me parece irrespetuoso cuando otros presidentes quieren dictarnos cátedra de qué hacer en el país. ¿Sí? Y yo creo que ahí esto nos aplica también, porque cuando hablamos de pobreza en Venezuela, también la tenemos en Colombia. Entonces queremos ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, ¿no? Nos vamos a tomar fotos con los pobres en Venezuela, es un drama humanitario terrible, pero se les olvida a los que han estado ahora haciendo política con Venezuela, que ellos han estado en el gobierno, ¿sí? Y no han erradicado la pobreza y la marginalidad y la exclusión. Ellos hablan de la violencia en Venezuela, pero que hay gobiernos que han promovido la violencia en Colombia. De manera que yo, repito, soy respetuoso y me incomoda que la injerencia de terceros sobre nuestra soberanía. En ese orden, sí, de todas formas podemos tener una posición. Para mí hay referentes de cómo hacer cambios profundos
¿no? Con un enfoque social. Yo creo en la economía de mercado. Y en un gobierno como el nuestro va a estar a salvo la propiedad privada y la economía de mercado. Pero creo en la función social de la propiedad privada. Y creo que hay que diversificar otras formas de propiedad. La propiedad solidaria, la propiedad comunitaria, la economía mixta. Creo que hay que hacer cambios precisamente para que los que más tienen paguen los impuestos con una concepción de progresividad. Y mi referente es Europa y Canadá, por ejemplo, en materia de tributación progresiva. Pero yo creo que los cambios hay que concertarlos para que no sean dramáticos, no se produzcan rupturas que polaricen la sociedad y generen miedo. Yo creo que, por supuesto, cuando hay oposición, hemos reclamado nosotros en Colombia que a la oposición no se le asesine, no se le reprima en Colombia. Pues yo creo que lo propio hay que plantearlo para Venezuela. Es un principio que rige nuestra conducta aquí como en cualquier parte, independientemente que los presos políticos sean presos políticos de los sectores de la élite o de los políticos que antes tuvieron el poder en Venezuela o de los sectores económicos privilegiados. Yo creo que aplica lo mismo, porque no podemos predicar que se respete la oposición en Colombia, que no se asesine a la oposición en Colombia, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos y lo propio. A mí me parece que las vías violentas de la oposición en Venezuela no son el camino. Llamar a una dictadura, ¿cierto? O un golpe de Estado, ¿sí? Yo creo que no es el camino, como tampoco en Colombia. Yo me he opuesto por principio a todo tipo de dictadura, a todo tipo de intervención militar. Además, ¿quién ha dicho que un país puede dictar los destinos de otro y entonces quererlo invadir? Me parece sí que cualquier decisión que se vaya a tomar se tiene que tomar en el seno de la comunidad de naciones, que el órgano más perfectible que hemos logrado en esta etapa de la humanidad es el Sistema de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí yo creo que hay que llevar cualquier discusión de este orden. Lo demás es intervencionismo que lo que conduce es a una polarización. Me parece que hay políticos colombianos que le están echando gasolina a ese conflicto allá, como hay políticos venezolanos que le quieren echar gasolina al nuestro. A mí me parece que eso, digamos, hay que poner distancia. Y yo sí le digo, mi referente en materia social pues no es precisamente el modelo venezolano. O sea, para superar la pobreza y la desigualdad hay muchos aprendizajes. Uno podría mirar lo que hicieron en Brasil para darle a millones de pobres oportunidad de acceso a trabajo o a la educación, o en Uruguay, o en Chile, o aún en Ecuador, o en Canadá, o en los países nórdicos. Tengo otro tipo de referentes, digámoslo así, pero creo que, y exhorto a los políticos colombianos a que dejen de estar utilizando y manipulando los problemas de terceros para no dejar ver las realidades que ellos mismos han suscitado en nuestro país. En conclusión, entonces, al llegar a la presidencia, procuraremos tener una relación de respeto, de cordialidad, de procurar no hacer intervencionismo, humanitario, de cooperación, y cualquier debate frente a la violación de derechos humanos que esté ocurriendo en Venezuela, la haremos y nos pronunciaremos en el marco del sistema de Naciones Unidas, porque no creo mucho en la, digamos, ecuanimidad que ha tenido en los últimos tiempos la OEA. Mi distancia frente al modelo político venezolano, pero mi respeto frente también a la soberanía de los países. Pues muchas gracias, doctor Caicedo. Tendremos otras oportunidades de tenerlo con nosotros, de pronto en compañía de otros candidatos, en la medida en que el debate se profundiza y se acerca la fecha de la elección presidencial. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos y pronto volveremos con algún otro candidato a la presidencia.